Ya, chiquillos, en lo que nos queda de clase, que son ¿cuánto? Como 2 o 3 semanas, vamos a seguir trabajando con derivadas, ¿sí? Le vamos a sacar más provecho a lo que ya vimos. Lo primero que vamos a ver son cómo decidir si una función es creciente o no. Hagamos un dibujito. Esa función. Se dan cuenta que hay un intervalo en donde ella está creciendo, ¿cierto? Después hay un intervalo en donde está decreciendo. Y después hay un intervalo en donde vuelve a crecer. Entonces la pregunta sería, ¿cómo nosotros podríamos identificar en qué puntos la curva crece? ¿Cómo podríamos identificar en qué puntos decrece? No todavía. Por ejemplo, si yo me paro aquí, en ese punto, la función está creciendo o decreciendo en ese punto. Decreciendo, ¿sí? Va para allá. ¿Y cómo podríamos saberlo a partir de la derivada? ¿Qué era la derivada? La pendiente de la tangente. Pongan una tangente en ese punto. Por ejemplo, ahí está. ¿Qué pendiente tiene? ¿Positiva o negativa? Negativa, ¿cierto? Menor a 0, justamente. Entonces, ahora sí, ¿cómo podríamos decidir si una función crece o decrece? ¿Qué tiene que pasar con la derivada? ¿Positiva o negativa? Positiva o negativa. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que una cierta función es creciente cerca de x igual a a, si pasa ¿qué? La derivada es positiva, ¿cierto? Si crece, por ejemplo acá, ¿qué pasa con la tangente? ¿Tiene pendiente? Positiva. Si decrece, ¿qué va a pasar con la tangente? Va a tener pendiente negativa. ¿Y qué pasa en las partes de abajo Acá, de la guatita? lo mismo. Si te pones ahí, por ejemplo, tú derivas, la pendiente te va a dar negativa, entonces decreciente. Y justo ahí. Ya, eso lo vamos a ver más adelante, pero si es que es 0, esos son puntos de máximo o de mínimo. Ah, ¿Sí? Porque te das cuenta que va creciendo, la pendiente es positiva. ¿Y qué pasa cuando llega justo arriba? por eso. Es horizontal, la pendiente es 0. Y esa va a ser una forma de encontrar puntos donde las funciones alcanzan máximos y mínimos. Porque como que esa definición se escapa del menos cero. Sí, pues porque claro, estamos diciendo positivo y negativo, pero Claro, no el es 0. igual. Sí. Porque justamente, ¿qué pasa si la derivada es 0? ¿Cuáles de estos puntos tienen derivada 0? Justo aquí está la notita. Ahí, ¿cierto? Hay dos puntos como que serían eso, ¿no? Ya, y uno es un punto donde alcanza un máximo valor y en el otro donde alcanza un mínimo valor. Y de hecho eso es lo que vamos a ver como en una semana más, máximo y mínimos. ¿Ya? Por ahora vamos a estudiar solamente crece, decrece y algo que se llama la concavidad de la función, que tiene que ver con si está abierta para arriba o abierta para abajo. Lo mismo que hacíamos con la cuadrática, pero ahora para cualquiera. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la cuadrática podíamos decidir si era cóncava hacia arriba o hacia abajo a partir de qué cosa? Del signo del A, ¿cierto? Del factor de forma. Y vamos a darnos cuenta que se puede hacer algo similar para cualquier función. Ya, entonces, ¿cuándo crece? Cuando la derivada es positiva, ¿sí? Pero ojo, es creciente cerca de ese punto, no es que sea creciente siempre. ¿Sí? Por ejemplo, yo me paro aquí. ¿Es creciente? Sí, pero cerca del punto. Me muevo para el lado, aquí. ¿Es creciente? También, pero cerca del punto. ¿Qué pasa si me sigo moviendo a la derecha? Cambia, ¿cierto? Cambia a decreciente. Entonces, eso es importante. Creciente, decreciente lo podemos analizar con la derivada, pero es punto a punto. ¿Sí? Ya, ¿y qué pasa si la derivada es negativa? Va a ser la función es decreciente cerca del punto.
Ya, y ahora, para la siguiente definición, de nuevo, voy a hacer dos dibujitos y vamos a deducir un par de cosas. Hagamos ese. Llegamos a ese. Hay dos funciones. O en realidad podríamos ponerle en vez de f y f, pongámosle f y g. Para que no sea la misma. Ya, de esas dos, ¿qué podemos decir? ¿Son crecientes o decrecientes? Crecientes, ¿cierto? Esa es creciente. ¿Y la otra? También. Pero hay una diferencia. ¿Sí o no? La concavidad. Una es como cóncava para abajo y la otra es cóncava para arriba. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podríamos estudiar la concavidad de esta función? Dijimos que la derivada era positiva en ambos, porque es creciente. ¿Sí? Entonces, coloquemos esa observación. La derivada f', g' es positiva. ¿Todos de acuerdo con eso? Porque es creciente. ¿Sí? Ya, pero ¿cuál es la diferencia en cómo va cambiando la derivada? Miren, si yo me paro aquí, ya supongamos que la recta tangente tiene pendiente 1. Si me paro más adelante, la recta tangente sigue siendo positiva, pero es más grande que 1 o más chica que 1. Más chica, ¿cierto? O sea, en este la derivada es positiva, pero va disminuyendo. ¿Sí? Y en este, por ejemplo, me paro aquí, la derivada es positiva. Si me paro aquí, la derivada es más grande o más chica. Más grande. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. En el primero, o en la figura 1, no le puse etiqueta. En el primer gráfico, f' dijimos que es positiva porque la función es creciente. Pero, ¿qué pasa con la derivada? Positiva, pero va disminuyendo. ¿Sí o no? Pero va disminuyendo. O decreciendo, como le quieran llamar. ¿Sí? ¿Por qué va disminuyendo? Escuché por ahí la pregunta. Esa tiene una cierta pendiente. Esta, en este punto, la recta tangente, también es positiva, pero está más, sí, más inclinada para abajo, ¿cierto? En cambio acá, es positiva, pero a medida que voy avanzando, es cada vez más positiva. Entonces, en el segundo gráfico, ¿qué es lo que ocurre? En el segundo gráfico también la derivada es positiva, pero va aumentando o va creciendo. Ya, y aquí estamos en condiciones de hacer un análisis con todo lo que hemos dicho. Si yo les digo que f' decrece, ¿qué significa? ¿Cuándo una función es decreciente? Cuando su derivada disminuye. ¿Ya? Y aquí es donde vamos a empezar a mezclar cosas entre todo lo que hemos hecho. Ya. Esto considérenlo como una función. ¿Sí? F' es una función, ¿cierto? Cuando ustedes derivaban, ¿qué es lo que sacaban? Una función. ¿Es una nueva función?
Sí, es una nueva función. Por ejemplo, si ustedes tenían x cuadrado más 5x, al derivar, ¿qué obtenían? 2x más 5, que también es una función, ¿cierto? Ya, entonces, pongan atención, esta parte es importante. Esa función es decreciente, o sea que su derivada es... ¿Cuándo era decreciente? La derivada tenía que ser negativa. Ya, pues, ¿qué significa entonces derivar eso? ¿Derivarlo de nuevo? ¿Sí? Eso sería la derivada de la derivada. Ya, entonces, la función, aquí vamos a escribir, la función f', ¿ya? Porque esa es otra función. Es decreciente. Es decir, su derivada es negativa. No entendí eso de que, porque al principio no es que fuese negativa, sino que se hacía más chica, pero va a llegar un punto que va a ser negativa. ¿Qué cosa? La derivada. La derivada es que Porque ahí dijimos que no es que sea negativa, pero iba a ser cada vez más pequeña. en esta, ¿sí? Ajá. Ya sí, pero la derivada, pero ahora, hola, pero ahora estoy analizando no la función, sino que su derivada. Cambiamos el foco. En este caso, la función es creciente porque su derivada es positiva, todo el rato. Ya, ahora, ¿qué le ocurre a su derivada? Su ¿Cuándo la derivada, derivamos de nuevo? sí, o sea, cuando ya la derivaste, te da, por ejemplo, 1, un medio, un tercio. O sea, la derivada es decreciente. Pero no es negativa. No. Pero es que ahora no estoy analizando la derivada, estoy analizando la derivada de la derivada. ¿Ya? O sea, que la derivada sea decreciente significa que su derivada, o sea, la segunda derivada, que eso es lo que vamos a definir, es negativa. Ya, y lo mismo acá. Si yo me paro en este punto, ¿qué pasa con la derivada? Positiva. Si me paro en este punto, positiva, pero es más grande. O sea, la derivada es creciente. ¿Sí? No la función, la derivada es creciente. ¿Y cuándo una función es creciente? Cuando su derivada es positiva. Entonces tengo que derivar eso. Ahí sí, con dos comitas. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos introducir ahora para poder estudiar esto? El concepto de derivada doble o derivada de orden superior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos derivando de nuevo. El profe, siempre que derivamos algo y después esa derivada la volvemos a derivar y da negativo, decimos que es cóncavo. Ya, eso para allá voy. ¿Sí? Es que eso quiero deducir como al final de todo esto. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, definición. Derivada de orden n-ésimo. Y esta definición es cortita. Es básicamente decir, ¿qué significa una derivada de orden 2? Derivar la derivada de orden, o sea, la derivada que nosotros conocemos, la usual. ¿Qué va a ser una derivada de orden 3? Derivar la de orden 2. Y así lo vamos a definir por recurrencia. ¿Sí? Derivada de orden 20 significa derivar 20 veces. ¿Sí? Entonces, por recurrencia, vamos a definir la segunda derivada de f. ¿Cómo va a ser?
derivar la primera derivada. ¿Qué sería la tercera derivada? Sería tomar la segunda derivada y volver a derivarla, y así. ¿Qué sería la cuarta derivada? Derivar lo que está anteriormente derivado. Derivar la tercera. Ya. La notación. ¿Cómo va a ser la notación? Hasta la tercera derivada va a ser con comitas. Pero claramente no podemos empezar a ponerle todas las comitas si no sea una derivada quinta. Ya se explaya mucho. Entonces ahí le colocan un número romano entre paréntesis. ¿Saben números romanos, cierto? Es que no se olvidan, sí, por eso les pregunto. ¿Cómo sería la quinta derivada? Sería, ¿y cómo se obtiene? Derivando la cuarta, y así. O sea, en el curso no nos vamos a pasar de la tercera, yo creo, pero para que sepan que se puede generalizar al orden que quieran. ¿Ya? Ya, y ahora voy a decir lo que habíamos dicho hace poco de la concavidad. Al principio, ¿qué dijimos de estas dos? Ambas son crecientes, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba con la primera? La primera derivada decrece, ¿cierto? Va disminuyendo. Y en la segunda gráfica, que está acá, ¿qué pasa con la primera derivada? Crece. ¿Y cuál es la diferencia en las dos gráficas? Que una está para abajo y la otra está para arriba. Entonces, ¿cuándo la función va a ser cóncava hacia arriba? Cuando la derivada de la derivada sea positiva. ¿Cuándo va a ser cóncava hacia abajo? Cuando la derivada de la derivada sea negativa. Esa es la segunda derivada. Ya, eso sería. Cóncava hacia arriba, ¿cuándo? Cuando la segunda derivada es positiva. En el punto, ¿ah? Siempre recuerden que todo lo que analizamos con derivadas es punto a punto. O sea, porque sea cóncava hacia arriba en un punto no significa que va a serlo en todas partes. ¿Ya? Por ejemplo, las trigonométricas. ¿Sí? Ya, y va a ser cóncava hacia abajo. Si la segunda derivada es negativa. ¿Cómo aprendérselo? ¿Cómo se lo aprenderían? Así, pero no sé, con un dibujito mental. ¿No? Es que miren, positiva. Chuta, no quería borrar. Positiva, cóncava hacia arriba. Carita feliz. Positiva. Negativa, carita triste, cóncava hacia abajo. Justamente, pues este ejemplo lo que nos dice es que en esta parte va a ser cóncava hacia abajo y en esta parte va a ser cóncava hacia arriba. O sea, la segunda derivada va a cambiar de signo. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Literalmente sacar una derivada positiva. Ya, partamos con
La cuadrática. La cuadrática la conocemos de hace rato. ¿Qué te pasó? Ejemplo. Ya, esa. ¿Qué sabemos de ella? ¿Es cóncava para dónde? Para arriba. ¿Por qué? Por el signo del que acompaña al x cuadrado, ¿cierto? Ya, eso es lo que sabemos de antes. Usemos cálculo ahora. Derivemos. ¿Cuál es la primera derivada? ¿Y cuál es la segunda derivada? ¿Eso es positivo o negativo? Independiente del x, ¿cierto? Independiente del x que nosotros tomemos, esta cosa es positiva. O sea que la función es siempre cóncava ¿para dónde? Para arriba. Y eso es lo que dijimos al principio. Una carita feliz. Es una cuestión así, no sé. Ya, veamos uno que tenga cúbica. Ya que les gustan las cúbicas, me contaron. Ya. Esa función. ¿Cuál sería su primera derivada? Sería 3x cuadrado menos 6x. Ah, es que no le puse la x. Más 2. ¿Sí? Ya, pero da lo mismo si a dónde voy a derivar de nuevo, igual se va a hacer 0. ¿Y cuál sería la otra derivada? Sería 6x menos 6. O sea, 6 por x menos 1. ¿Sí? Ya, entonces, pregunta. ¿Cuándo la segunda derivada es positiva? Cuando esa recta que está ahí. Cuando el x es mayor que 1, ¿cierto? Porque cuando el x es mayor que 1, esto es positivo y lo estamos multiplicando por 6. Ya, ¿y cuándo la segunda derivada es negativa? Cuando el x es menor a 1. ¿Sí? Porque cuando es menor a 1, esto es negativo, y negativo por 6, negativo. Ya, entonces, ¿qué debería pasar antes del 1? La función, si la segunda derivada es negativa, antes del 1, es cóncava hacia abajo. ¿Y qué pasaría después del 1? Cóncava hacia arriba. ¿Sí? Creo que sería como una C. Hagamos la gráfica. Ya. Macabra, una sonrisa. Ya, GeoGebra, eso quería sacar. Era x cubo. Se me olvidó. Menos 3x cuadrado más 2x. Menos 3x cuadrado más 2x más 1. ¿Esa era? Ya, ¿y en qué punto dijimos que cambiaba la cosa? En el 1. Ahí está. ¿Qué pasa antes del 1? Es cóncava para abajo. ¿Y qué pasa después del 1? Cóncava hacia arriba. ¿Sí? Entonces, tenemos ya dos herramientas. La derivada, ¿para qué nos sirve? La derivada sola. Para sacar la pendiente y saber si una función crece o decrece. ¿Qué más? La segunda derivada, ¿para qué sirve? Para estudiar si las funciones son cóncavas hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué depende? Ya, y eso, pero más que tener el número en sí, el signo. ¿Sí? O sea, no interesa que la segunda derivada, por ejemplo, sea 5, sea 10. Lo único que nos importa es que sea positiva. Lo mismo con la parte negativa. No importa si es menos 10, menos 15. Da igual. Lo que interesa es que es negativa. ¿Ya? ¿Coloco el gráfico? Sí. Siempre es bueno.
Ya dejémoslo en el apunte. Me pasa que cuando después lo voy revisando y digo, ¿por qué usaste gráfico? Bu. Tengo que empezar a ver el video y ahí está. El enganche para el video. Ya, esa es la función que estábamos estudiando. A todo esto, miren, adelantando quizá un poquito de materia, pero se los comento. Esto, ¿cuándo se hace cero? ¿Se puede saber cuándo se hace cero? Sí, con el segundo Igualando a cero. Y esa es una cuadrática. ¿Cuántas soluciones debería tener? 2. ¿Cuáles deberían ser? Sí, eso. Entonces esa va a ser la aplicación que va a tener la derivada, pero como les digo, ya como en una semana más. La primera derivada. Encontrar esos puntos, porque igualamos la derivada a cero y van a salir eso. Ya. ¿Y cómo vamos a decidir si es máximo o mínimo? ¿El signo de mi o si es mayor o menor? Por ejemplo, acá. Acá. La función, ¿para dónde es cóncava? O sea, cuando sea cóncava hacia abajo van a tener máximos y cuando sea cóncava hacia arriba. O sea, hay que saber el punto de derivar de la derivada. Y ¿Sí? saber- Entonces eso, vamos a ir relacionando más cosas. O sea, la primera derivada nos va a decir si es máximo o mínimo, la segunda derivada nos va a decir si es arriba o abajo. Sí, o sea, la primera derivada en realidad te va a decir eso, los Eso, puntos. claro. No sabes si son máximo o mínimo. Porque en los dos la derivada se hace cero. Lógico. Y con la segunda derivada tú vas a decidir si es máximo o mínimo. Y la segunda, ya, ¿Sí? Porque va a depender de la concavidad. se me va a olvidar. Sí, no, pero queda grabado. Después cuando vean la grabación dice, yo estaba hablando. Como siempre. Como siempre le manda. Ya no, pero ahí me está arrancando para adelante. No, parémoslo en esa parte. Ya, entonces, tenemos funciones que con la primera derivada estudiábamos su pendiente, ¿cierto? La pendiente de la tangente y con eso decidimos si crecen o decrecen. ¿Qué hicimos después? Ahora, introducimos el concepto de derivada de orden superior. ¿Sí? En particular, ¿cuál fue la que estudiamos? La de orden 2. ¿De qué sirve? Para estudiar la concavidad de funciones. Eso mismo, los cerritos, guatitas. Ya, y miren, el manso título ya lo estudiamos todo. Crecientes, decrecientes, concavidad, derivada de orden superior. Derivada de orden superior significa derivar de la derivada. Varias veces, ¿sí? Ya, y vamos a ver un concepto de derivada que varía un poco con todo lo que hemos hecho. Que como les digo, 2 días puras derivadas. ¿En qué consiste? Hasta ahora nosotros trabajábamos con cosas de ese estilo, ¿cierto? Funciones. ¿Sí? En donde la y estaba explícitamente en términos de x. Por ejemplo, así. ¿Y qué es lo que hacíamos para derivar? Poníamos la comita y calculábamos la derivada. ¿Sí? ¿Qué significado tenía? Pendiente de la recta tangente. Entonces, ahora, ¿qué ocurre si es que en vez de tenerlo así, el y en función de x tengo todo mezclado? Por ejemplo, una ensalada de letras. Por ejemplo, tengo eso. ¿Ustedes serían capaces de despejar la y?
Se factoriza, nomás le manda. No, de hecho en esa no se puede. No, porque están Sí, todos- no hay una forma, no hay un método algebraico para despejar la i como lo que escribí acá. Hay que tratar de dejarlo ahí, de ahí factorizar por i y de ahí devolver. Es que el hecho de que esté a la quinta ya no, de verdad, no, Perdimos. perdieron, sí. Ya, entonces, queda claro que esto no se puede despejar. Independiente de la estrategia algebraica que usen, no se va a poder. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si yo intento graficar esto? ¿Se podrá? Veremos. Veamos. X quinta más y quinta menos 2xy igual a 0. Lo puede ordenar y tener X. Como si fuese una. ¿Cómo? No, Inténtalo, ¿no? Si no me creen, inténtenlo. Es que... sí. Pero con dos variables sí puede. Esa es su gráfica, de lo que acabo de poner. Ah, ¿ven? Y aquí queda claro por qué no se puede despejar. ¿Esto es una función? ¿Por qué no? Porque eso, cuando ustedes toman un x, el x no puede tener varias imágenes. ¿Se acuerdan? Ujú. Y aquí, ¿qué pasa si el x vale un medio? ¿Dónde está? Ah, eso. 0,5. Tiene dos. Tendría dos imágenes. Entonces, esto en realidad no es una función. ¿Y eso qué o qué? Es una curva solamente. ¿Sí? Es una curva, no es una función. Y si no es una función, el i no se puede despejar. Ahí está la explicación. ¿Sí? Porque si pudiéramos despejar el i, sería función. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entendido. Entonces, ahí está la demostración gráfica de por qué no se puede despejar. Porque esto, derechamente, no es una función. Pongamos hartos dibujitos para que después no sepan de dónde salen. Si no es función, no es derivable. Ya, y eso es lo que vamos a ver, que a pesar de que no sea función, igual nosotros podemos derivar. Y ese es el concepto de derivada implícita. Profe, ¿pero qué obtenemos si derivamos eso? Eso mismo. También va a ser la pendiente de la recta tangente. Pero de cualquier punto. ¿De qué parte de la guatita? Ya, eso vamos a... Porque al final hay que evaluar en un punto de esta curva. Pero si no es una función. No es función, pero sí es una curva. Entonces, ¿cómo va a ser del puro? Es que miren, ya. Esto, como les decía, de partida no es una función. No podemos despejar el i. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me paro en ese punto? ¿Ya? ¿Es una curva? Sí. ¿Es una función? No. Si se paran en ese punto, ¿existe una recta tangente? Sí. ¿Sí o no? Que sería esa. ¿Verdad? Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo nosotros, a pesar de que no sea función, podríamos encontrar esa recta tangente? ¿Mm? Con la derivada, ¿cierto? Ya, pero ¿cómo? Entonces, eso es lo que vamos a definir ahora. El concepto de derivación implícita o de derivada implícita. ¿Esta derivada implícita tiene que ver con lo que vimos antes de si es cóncava o no es cóncava o no nos da esa información? No, no tiene nada que ver. con esa información. Ya, supongamos que tenemos una relación entre dos variables, que no necesariamente va a ser una función, que eso es lo que le he dicho todo el rato.
Derivar implícitamente va a ser derivar en ambos lados de la relación, suponiendo de que la y sí es función de x. Lo voy a escribir. Derivar implícitamente una relación consiste en derivar suponiendo que y sí es función de x, a pesar de que no lo sea. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros teníamos eso, ¿cómo se derivaba? Como acá Regla de la cadena. ¿Qué hacían? Primero lo de afuera, que sería 3 factor de lo mismo, al cuadrado, y ahora por no solo adentro derivar. Derivando la derivada de lo de adentro, ¿cierto? Ya sí, pasáis 6x, pero voy a dejarlo expresado. Ya, este es el término que me importa. Ya, y ahora, si nosotros tuviésemos y al cubo y queremos derivarlo, fíjense que tiene la misma estructura. Sería 3i al cuadrado, pero por... ¿Qué sería la derivada de lo de adentro? el i. No, i. Y prima. Derivar i, que en ese caso sería 0. Es multiplicar Sí. Miren lo de acá arriba. ¿Cómo se derivó eso? Primero se derivó la potencia. ¿Y qué hicimos después? Multiplicamos por la derivada que estaba, o sea, la derivada del término que estaba al cubo. ¿Sí o no? O sea, se tomó eso y se derivó. Acá estoy haciendo lo mismo. ¿Cómo se deriva la potencia? 3i al cuadrado. ¿Y qué sería derivar lo que está abajo de la potencia? Derivarlo. Va a quedar expresado. ¿Ya? Entonces, derivar implícitamente es eso. Donde aparezca una i, ustedes derivan común y corriente, pero como están suponiendo esto, donde lo escribí, como están suponiendo eso, hay que agregar la derivada del i. ¿Ya? Hagamos un ejemplo para que quede más... En ese caso, ese i, dependiendo de lo que sea, lo tomamos como si fuese un x o como si fuese un número cualquiera. Es como si fuese una función. Es que i es una función. ¿Sí? Igual no todas las curvas son derivables. No, igual no todas las curvas van a ser derivables. Depende de la tangente. Pero para efectos del curso sí van a ser. Todas van a ser derivables. Todas van a ser derivables. Es que cuando no son derivables hay que entrar a hacer otro tipo de análisis, que ese se escapa del curso. Profe, aquí no vemos integrales. No. Ya, por ejemplo, eso, ¿se acuerdan lo que era? Circunferencia radio. Circunferencia de centro en 0, 0 y radio 1. ¿Dónde la ocupamos en este curso anteriormente? Trigonometría. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado, o sea, cuando definimos las funciones trigonométricas, ¿cierto? Ya, ¿cuál es su gráfica? Un círculo, bueno, una circunferencia, ¿cierto? Eso es. Ya, esta curva ¿es una función? ¿Se dan cuenta que no es una función? ¿Por qué? Porque toman cualquier x y ¿cuántas imágenes tiene? 2. ¿Sí? ¿Cuál sería justo el punto que está aquí a la mitad? Hoy siempre me dan miedo los aviones, siento que un día van a chocar acá. Nos vamos a morir todos. ¿Qué punto sería ese? Ese, raíz de 2, que sería el coseno de 45 y seno de 45. Como cuando eran iguales. ¿Sí? Eso lo hicimos, por eso Sí. que estoy
Tenemos que repasar, no te quedó en la clase. Si no, pero no es necesario repasarlo, si es solamente un ejemplo. Ya. Ya, entonces, en esta curva, que ya dijimos que no es función, ¿podríamos intentar buscar esa recta? Sí. Que es la recta tangente. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa? Ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a derivar esto de acá. Y esta derivada va a ser implícita porque el i no está despejado. ¿Sí? Pero cuando dice que el i no está despejado. Es que no está i igual a algo que tiene solo x. Como función. ¿Te acuerdas que las funciones son i igual f de x? Sí. Decide pasar el i para allá. Este, Restando. sí. Y el 1 para acá. Y después tendrías que sacar raíz cuadrada. Ajá. Ya, pero es que ahí te van a salir dos soluciones. Ah, ¿Sí? O sea, igual se puede. Pero la idea es que introduzcamos la derivada implícita. sí. Sí, o sea, por ejemplo, en este igual, claro, uno podría despejar el i y quedarse con la parte positiva que va a hacer eso. Claro. Pero en el ejemplo que puse antes no se podía, derechamente. Ya. ¿Qué pasa si es que acá nosotros decimos, yo quiero derivar en ambos lados? ¿Cuál sería la derivada del x cuadrado? Y aquí es donde entra el concepto de derivada implícita. ¿Cuál sería la derivada del i al cuadrado con respecto a x? 2i por i'. Que eso fue lo que estaba explicando acá. Cuando nosotros derivamos estas cosas usamos la regla de la cadena. Cuando derivamos esto, igual es regla de la cadena. ¿Sí? El i se asume como función. ¿Mm? Y si nos dieran números, o sea, letras cualquiera, ¿cómo es el mismo? Como tú dices, Siempre t. iniciarnos x, y. O sea, no, pues te podrían dar una variable independiente t y una variable dependiente, ¿cómo se llame? Pero ¿cómo entendemos cuál es la dependiente y la independiente? Se los van a decir. Ah, ya. ¿Sí? Generalmente el tiempo es el independiente, si es que fuera otra letra. Siempre Sí. independiente. Ya, ¿y cuál es la derivada de la constante? De la... ¿Del 1? 0. Sí. Entonces, eso es derivar implícitamente. Es derivar suponiendo que el i es una función. ¿Ya? Que depende de la x. Ya, y de acá, ¿cuánto vale i'? ¿Se puede despejar? Menos 2x partido 2i, o sea, menos x partido por i. Ah, no entendí lo que dice. ¿Qué pasó? Despeje el i'. Este pasa restando, El otro mal pasó dividiendo, dividiendo. y los dos se simplifican. Ya. ¿Sí? Ya, entonces, esto, ¿qué es lo que me está entregando? Fíjense, está entregando igual la pendiente. ¿Pero de quién depende? ¿Depende solo de la x? No, depende de la x y de la y. O sea, depende de las dos coordenadas del punto. ¿Cuál era el punto que puse como ejemplo? Es Raíz de 2 partido 2, raíz de 2 partido por 2. ¿Qué pasa si los divido? la 1. Saca la menos 1. Va a quedar menos 1, ¿cierto? Entonces, en el punto obtenemos i' igual menos 1. Y tiene sentido, ¿no? Que esa recta tenga pendiente menos 1. Digo que está decreciendo. Por la simetría del dibujito tiene que tener pendiente menos 1. ¿Ya? Y si tenemos la pendiente de esto, tenemos el punto, ¿podemos sacar la recta tangente? Sí. Entonces, la derivación implícita no es nada más que derivar suponiendo que la i es una función. ¿Y para qué sirve? Para poder encontrar pendientes, pero de curvas cualquiera, no solamente de funciones. ¿Ya? Y si derivamos de nuevo esa derivada, ¿nos dice si es cóncavo en esa parte? Sí. Justamente, o sea, tendríamos que esto, que está acá, volver a derivarlo, pero aquí va a haber una multiplicación y habría que usar la regla del producto. ¿Sí? Entonces, por eso, este concepto hace que en realidad puedan derivar cualquier cosa. No necesariamente funciones. ¿Sí? Eso es lo importante. Ya, hagamos esa. Si esa es la que me interesaba.
asume que y a la quinta sería... O sea, en esa relación, sí, pues el i a la quinta, el i sería función de x, en realidad. pero por eso, ¿Mm? tenemos i en i a la quinta y después tenemos i por x. ¿Sí? Cuando derivamos el segundo x también asumimos que... Va a ser un producto. ¿Sí? Ya, entonces, ¿en qué consiste? Dijimos suponer que la i es función de x. Eso es lo que vamos a suponer. Entonces, cuando derivamos en ambos lados, ¿qué queda? Vamos viendo término a término. 5x a la cuarta. Entonces, derivamos implícitamente. Es decir, suponemos que, pasa eso. ¿Sí? Eso es derivar implícitamente. Suponer que la i es función de x. Ya vamos. Derivada de x a la quinta. 5x a la cuarta. Más derivada de i a la quinta. 5i a la cuarta. Pero por la derivada de lo de adentro, que sería i'. Menos el 2, acuérdense que si estaba multiplicando podía quedar afuera de las derivadas. Ya, ¿y cómo derivamos esto? Es un Una multiplicación. producto o multiplicación. ¿Cómo se deriva la multiplicación? Primera derivada. Ya. Derivada de x, 1. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de ahí? ¿Sería 0 o sería z? Sería la derivada de i. Si el i piensa en lo que es una función pero que no conocen, entonces siempre va a ir quedando expresado. ¿Sí? Expresamos solamente. Ya, ¿y la derivada de 0? 0. ¿Sí? Ya, entonces, de acá, ¿nosotros podríamos despejar el i' o no? Sí, ¿cómo se despeja? Primero hay que desarrollar el país. Esto sería menos 2i más, no menos, 2x y', ¿cierto? Igual 0. Y ahora se pasan los i para allá. Y ahora, claro, tiramos a la derecha todo lo que no tenga y'. Y lo que tiene y' lo vamos a factorizar. Ambos tienen y'. ¿Cómo queda? Y' factor de 5i a la cuarta menos 2x. ¿Sí? Igual Con todo el resto. el 2i pasa sumando, el 5x cuarta pasa restando. Ya. Y'. Es que pasa dividiendo el paréntesis. ¿O no? ¿Sí? Igual queda menos uno. Ahí puede arriba. No, porque este es x cuarto y este es y cuarta. Ah, Si fueran la misma letra, y aquí también, están cruzadas. sí, ¿Sí? ahí podría sacar el signo. Ya, entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Para obtener la pendiente de la tangente, o sea, ¿qué es lo que van a necesitar? Y x. Coordenadas de un punto. ¿Sí? Ambas coordenadas. Antes, ¿qué es lo que necesitaban? Solamente la x. ¿Se acuerdan? No sé, querían sacar la recta tangente cuando el x vale 1, reemplazaban el 1 en la derivada. Ajá. Ahora, si quieren sacar la derivada, ¿cuántos valores necesitan? El x y el y. O sea, la coordenada completa del punto. Pero si tuviéramos entonces los puntos y reemplazamos, vamos a tener la derivada de La pendiente. ¿Sí? la pendiente. Es justamente eso. Ya, y miren, para hacerlo aquí mismo, esa era la curva, un punto por el que pase creo que el 1, 1, ¿cierto? A ver, Sí, el 1, 1. ¿pasa por el 1, 1? Sí, sí pasa por el 1, 1. Tomemos ese punto. ¿Ya? Si lo reemplazamos. Sí, podría ser cualquiera, pero es que es el más fácil que veo. Ah, bueno, a ver. No, mentira. Ahí no pasa por ese. ¿Cómo podríamos saber que efectivamente pasa por el 1, 1? Reemplazando. Si el x vale 1 y el y vale 1, ¿les da 0?
1 a la quinta más 1 a la quinta menos 2 por 1 por 1. Sí, da 0. Así que pasa por el punto. ¿Sí? Acá lo ven. 1, 1, 1, 1. Si hacen toda esa cuenta da 0, así que el 1, 1 es un punto de la curva. Si no fuera, no les sirve. Ya, ¿cuánto vale la derivada en 1, 1? Menos 3 sería menos 1. Menos 1. O sea, ¿cuál sería la pendiente de la tangente? Menos 1. Y si tenemos la pendiente y tenemos el punto, ¿cómo sacamos la recta tangente? De la fórmula. Y menos I menos. Igual que antes, ¿cierto? Y menos 1 igual a la pendiente por x menos 1. ¿Cuánto da eso? Si se desarrolla. Y igual menos x más 2. Esa es la recta tangente. Veamos si es verdad. Menos x más 2. Aquí dice. ¿Es tangente? Sí, es tangente. Entonces, ¿para qué sirve la derivada implícita? Para sacar la pendiente de cualquier curva, ¿sí? No necesariamente funciones. Y con eso pueden sacar rectas tangentes, rectas normales, todo lo que hemos hecho. ¿Podríamos estudiar concavidad? También, pero tendríamos que derivar de nuevo. Y creo que no vienen ejercicios de eso en la guía. Ya, y de la guía, aquí ya podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, miren, el ítem 5, el ítem 6, el ítem 7, el ítem 8, el 9. Va, toda la hoja, el 10 y el 11. Ya, ¿cómo harían esto? Dice demuestre. Generalmente uno se asusta con la palabra demuestre. Pero en realidad dice, demuestre que cada función, o sea, esta, satisface la igualdad respectiva. O sea, hay que reemplazar y ver que es cierto. ¿Qué tendríamos que hacer con esto para poder reemplazarlo aquí? Ahí está tal cual. Y aquí está su derivada. Habría que derivar, reemplazar y ver que da 0. Pero donde está ese i, habría que reemplazar todo eso entero. Todo eso entero. ¿Sí? En la segunda, ¿qué cosas necesitan calcular para verificar esto? El i es tal como está. Factorizar y volver a factorizar. Derivar y volver a... ¿Sí? Derivar, reemplazar ahí y después derivar ¿cuántas veces? 2. O sea, todo este ítem es solamente para que practiquen derivadas de orden superior. En ese caso, en el D que estaba diciendo, habría primero que derivar ese x seno de x. ¿Sí? Y eso va a ir ahí. La derivada de eso. Y después hay que eso volver Volver a derivarlo y va a ir ahí. Y hacer toda la cuenta y ver que da 0. ¿Por qué no hacemos eso? Sí, x lo vamos a seno hacer. de x, Estoy explicando primero. pero x seno de x iría en el i sin derivar. Sí. Ahora entendí lo que hay que reemplazar. Sí, entonces, ¿y acá cómo sería? Ese es más fácil, de hecho. Sí, porque queda igual. Sí, po. ¿Cierto? Toman esto y lo reemplazan ahí. Y también en la Habría que derivada, derivarlo, que en realidad va a ser la misma, ¿cierto? y después derivarlo. Ahí. Y después derivarla de nuevo, que va a dar la misma. Reemplazar ahí y ver qué da eso. ¿Sí? O sea, todo esto, como les digo, todo este ítem es solamente para derivar varias veces y entrenar con eso.
Ya hagamos el B, po. ¿Les tinca? Y todos los demás son de derivada implícita. Si es que no da igual, significa que no satisface. Que no satisface la igualdad, ¿sí? O que derivamos mal, una de dos. Que puede ser, si a veces igual uno se confunde. Ya, este. Ya, ¿qué hay que hacer para verificarlo? Dijimos, dejarla igual, para reemplazar ahí, derivar una, derivar dos veces. Ya, calculemos la primera derivada. ¿Cuál sería? Es una multiplicación. Multiplicación. Derivada... ¿Ah? Derivada de X es o sea, la multiplicación. Primero sin derivada. La derivada del primero por el segundo sin derivar, dejémoslo expresado. Ya. Más el primero sin derivar por La derivada del segundo. derivada del segundo. ¿Cuánto da? 1 seno de X. Seno de x, ¿cierto? Sí. Más x Menos C. No, coseno. coseno de x. Ahí está la primera derivada. Y la segunda derivada sería derivar todo eso. O sea, hacer esa cuenta. ¿Cómo se calculaba la derivada cuando habían sumas? Por separado. Por separado. Ya, derivar seno, eso es directo. Da coseno, ¿cierto? Ya, ¿y qué más tendríamos que derivar? Una multiplicación. Una multiplicación de nuevo. ¿Cómo se deriva? El primero. Primero, derivado. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Segundo, sin derivar. Ahí vamos a poder juntar cosenos. Más derivada del x, o sea, el primero sin derivar X y la derivada de coseno menos seno de era menos seno, ¿cierto? Entonces este más en realidad es un menos. Esto es 2 coseno de x menos x seno de x. Y con esas dos derivadas reemplacemos. A ver si se cumple lo que piden. Ya como les digo, este ítem es solamente para ponerse a derivar todo el rato. Profe, entonces, primero deriva la que está con una que dijo y en el resultado que le da en ese que dijo, Vuelvo a derivar lo deriva y lo reemplaza a la que tiene las dos. en esta, ¿sí? Y entonces, ¿esto cuánto era? La y era x seno de x, ¿o no? Sí. ¿Cuál era la y prima? seno de X menos X coseno de X. ¿Sí? ¿Y la segunda derivada? Esa de ahí. Reemplacémosla. Ahora ya es solo álgebra. X cuadrado por todo eso. Menos 2x por eso más x cuadrado por x seno de x. ¿Cuánto es eso? Ah, no, pero dejémoslo con paréntesis, después lo desarrollo. Ya, todo eso hay que calcular. Hagamos las cuentas. Esto distribuye, ¿cierto? Ah, hay que hacerlo. Quedaría 2x cuadrado coseno de x. El siguiente quedaría x cuadrado por x. X cubo seno de x. El siguiente menos 2x por seno de x. S por S. 2x cuadrado. El último, x cuadrado por x es x cubo seno de x más
2x seno de x. Ya, ¿y eso a qué es igual? Debería ser 0. Si da 0, está bien. Si no da 0, Mal derivado. o derivamos mal o derechamente no era solución. Ya, recemos. S se va con S. ¿Recemos? No. S con S Sí. y S con S. Listo, da 0. Eso hay que hacer. ¿Sí? Como les digo, en realidad, más que hacer la demostración en sí, es para que deriven varias veces. ¿Ya? Y todos se hacen igual, de verdad que sí. Derivar, reemplazar y ver si se cumple. Las siguientes son encuentro en la red. Ya, y del 6 al 11 son de derivada implícita. Encuentro la ecuación de la red. Primero tenemos que demostrar que no es una función. No, no es necesario. Hagamos uno de esos y con eso estamos. El 9. Ya el 9. Profe, Dígame. en el 6 tendría sin hacerlo, pero así déjalo, tendría que derivar toda esa. Derivar en ambos lados implícitamente y después despejar la derivada. Y después evaluar en del 2,1. O sea, el x vale 2, el y vale 1. Así que fue lo que hicimos en... ¿Dónde lo dejé? Como evaluar izquierda, derecha. No, más simple. Por ejemplo, acá. Acá, esta fue la derivada. ¿Te das cuenta que dependía del x y del y? Y lo que hice fue Después lo reemplazamos. reemplacé el punto. Entonces acá es lo mismo. Ahí el 6 es lo mismo que eso. Tú derivas, despejas la derivada, el x vale 2, el y vale 1. Eso. ¿Alcancé a copiar lo que marqué o no? Se me olvidó. ¿Cuál dijimos? El 9. Sí, lo creo. Ya copio por si acaso. Acá. Ya piden encontrar la ecuación de la recta tangente a esa. Y ojo, miren, ahora ya no le ponen función, le ponen curva, porque justamente de eso se trata. Ahora ya no estamos trabajando con funciones necesariamente, son solamente curvas. Ya, en ese, en realidad sí, igual podríamos hacer un truquito para despejarla ahí, pero no es la idea. ¿Sí? ¿Cuál sería el truquito? Dejar a un lado las cosas. Y... Juntar esos dos, completar cuadrado. Completar cuadrado, entonces ahí va a quedar algo al cuadrado, despejar y ahí van a salir dos soluciones, pero igual se puede. ¿Sí? Queda feo, pero se puede. queda feo. Entonces mejor usamos la estrategia de derivación implícita y nos ahorramos todo eso. De hecho, eso es una circunferencia también. Si lo graficamos va a ser una circunferencia. ¿Cómo sabes? ¿Por el x cuadrado y cuadrado? Sí, porque al final lo único que vamos a hacer es juntar S con S, completar cuadrado. Juntar S con S, completar cuadrado. Y eso va a ser la misma circunferencia pero movida. Ya, derivamos implícitamente. ¿Qué significaba? Que el y es una función de x. Ya. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. ¿Cuál sería la derivada del y al cuadrado? Ahí sería implícitamente. Sí, porque tiene y, ¿cierto? Sería 2i por Y derivado. y derivado, o y prima. ¿Cuál sería la derivada de menos 3x? Menos 3. ¿Cuál sería la derivada de 4i? 4 por la derivada de i. Sí, sí, siempre va a ir quedando expresada la derivada de i. ¿Cuál sería la derivada del menos 31? 0. ¿Y la derivada del 0? 0. Listo. Esa es. ¿Se puede despejar i prima? ¿Cuáles son los términos que tienen i prima? 2i más 4. ¿Y los términos que no tienen i prima? Para el otro lado. Menos 2x más 3. Eso mismo. ¿Sí? ¿Y cuánto vale i prima entonces? Hay que pasar dividiendo.
Ahí está. Eso sí, prima. Tengo una duda acá. Dígame. En la derivada de cualquier 4 y prima. ¿Ya? Ay, no sé por qué me confundí. ¿Esa? Sí. Sí, porque Mantiene el 4 el 4 queda afuerita y cuando derivas el i, te queda expresado solamente. y se deriva solo eso. ¿Sí? Ya, ¿y en qué punto era? Menos 2, Menos 2,3. Entonces, ¿cuánto vale el x? menos 2, Y el y, 3. 3. Reemplacémoslo. Arriba, ¿cuánto da? Menos 2 por menos 2 son 4, más 3 son 7. Y abajo, 2 por 3 son 6, más 4, 10. Esa sería la pendiente de la recta tangente. Pero deberíamos sacar la recta. Y nosotros queremos la recta. La ecuación. ¿Cuál sería la ecuación de la recta tangente? Y menos 3. Y menos la coordenada y del punto, 3. Pendiente, 7 décimos, por x, Menos 2. menos la coordenada x del punto. ¿Qué sería? Menos menos. Sí. Menos menos 2 queda más 2. Ya pues el ejercicio está listo. Grafiquémoslo a ver si es cierto y nos vamos. Ya, borremos todo. Ah, se borró todo. Listo. Era x cuadrado más y al cuadrado. Se me olvidó el resto. Ahí está. Menos 3x más 4y. Menos 32. X cuadrado más y cuadrado. Menos 3x más 4y menos 31. ¿Eso era? Ay, ¿por qué se pintó? No quería que se pintara. Ya, no importa. Esa es. Se pintó entera, pero da lo mismo. Ya, esa es la circunferencia. Y está corrida. Justamente lo que le había comentado. Ya, ¿en qué punto estamos trabajando? En el menos 2,3. O sea, en ese punto. ¿Ya? ¿Y cuál fue la recta? Y menos 3 igual a 7 décimos por x más 2. Ahí está. Profe, Dígame. ¿en la solemne se podía dejar así o tenía que despejar yo la I? No, se puede dejar así. O sea, que se pasó de vez. O sea, si tú escribes la ecuación como la escribí ahí, es lo mismo. Si al final falta pasar sumando nomás. Y entonces, el argumento geométrico de todo lo que hicimos es ese. ¿Sí? Ya, entonces, derivada implícita, ¿para qué sirve? Para sacar la pendiente de una curva. La de la recta tangente, pero una curva, ¿sí? No necesariamente una función. ¿Ya? Si le hiciéramos esa derivada implícita a una función, no sabemos. Es que piénsalo así, mira, si tú tienes, por ejemplo, y igual a x cuadrado más 5. Deriva en ambos lados. Y prima igual 2x. Es la clásica. ¿Sí? Entonces esto como que de cierta forma lo generaliza. ¿Vale? Ya chiquillos, quedamos ahí hoy día.